Ya, estamos. Hola a todos y a todas aquellos que nos sintonizan los días jueves en esta humilde plataforma que tiene como objetivo poner conocimiento a la ciudadanía, nuestros candidatos del distrito como también a nivel nacional, y esto tiene un sentido principalmente porque aquellos que van a redactar la Carta Fundamental o nuestro nuevo marco social se va a construir en todo Chile. Entonces, el objetivo que tiene es poder presentar los candidatos del distrito 7, como también los que están en otras partes de Chile para, en este caso, debatir, conversar principalmente y poner los principios más importantes que queremos en esta carta fundamental. Para tener este jueves constitucional, tenemos a tremendos invitados que en lo personal tengo una admiración por cada uno de ellos en distintos espacios, pero que son muy importantes para lo que han sido los movimientos sociales en Chile. Sin duda, Luis Mesina, que hoy día lo tenemos acá en nuestros relatos constituyentes, agradecida por su tiempo y espacio, a pesar que está lleno de, a lo mejor, de tareas siendo candidato del Distrito 10. ¿Cómo estás, Luis Mesina? Muy bien, muchas gracias y muy contento y agradecido por la invitación, así que espero que sea un programa interesante. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a ti, Luis. Y bueno, y por el Distrito 7, en este caso Valparaíso, que también donde vivimos muchos de los que están viendo este programa, Cristian, por San Antonio, que también entendemos que tiene un arraigo importante por San Antonio, Algarrobo, Casablanca, Concón, etcétera, que es parte del distrito y que el objetivo es que también la gente que está en vivo los pueda conocer. Cristian, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias, Natalie, por invitarme y un gusto conversar contigo y con Luis. Gracias. Y vamos a partir con la pregunta de rigor, que tiene que ambos vienen de un mundo muy lejano a lo que son las candidaturas, ¿no? De este caso, Luis viene del mundo del movimiento social, principalmente liderando el movimiento No Más AFP, que ahí vamos a profundizar como derecho social. Y también Cristian, reconocido académico, que yo creo que varios conocemos su trayectoria en la academia, pero que ha sido muy alejado de lo que se puede entender de las candidaturas tradicionales políticas, ¿no? Cristian, ¿cómo tú ves esta experiencia? ¿Cómo la estás asumiendo con este desafío de construir este nuevo Chile? Sí, bueno, claro, de algún punto de vista alejado de las candidaturas, en el sentido que yo no he sido militante, ni he sido candidato a ningún cargo, ni nunca he ocupado en realidad ningún cargo, tampoco de confianza política, ni ese tipo de cosas. Sin embargo, mi trabajo como académico en la Universidad de Chile siempre lo he visto muy vinculado a las políticas educacionales. Yo llevo 25 años trabajando en educación. Antes trabajé en el Ministerio de Educación en programas justamente de diseño y evaluación de políticas educacionales de mejoramiento de los liceos. Después estuve en UNICEF y en UNICEF mi trabajo básicamente fue identificar los factores de discriminación y desigualdad que había en el sistema escolar chileno contra muchas familias, niños y niñas. Y luego en la Universidad de Chile llevo muchos años investigando sobre las limitaciones del mercado educacional y esta lógica de competencia y de ranking que se pone para supuestamente mejorar las escuelas, pero que yo creo que ha hecho más bien un perjuicio al sistema educacional, y también estudiando mucho sobre las condiciones de trabajo y el modo en que trabajan profesoras y profesores en sus escuelas y ahora más recientemente en liceos también. Entonces, todo mi trabajo de investigación y de promoción de derechos lo he visto vinculado a las políticas públicas. En este rol me ha tocado participar en muchos debates en leyes en el Parlamento y también he sido consultado permanentemente por la prensa y he participado en el debate público. Entonces, una candidatura es distinta porque al final uno le pide a las personas que confíen en uno para representarlos, en este caso en la Convención Constitucional. Sin embargo, la esfera pública y el debate sobre los problemas de la educación en Chile y la denuncia de sus limitaciones, pero también la propuesta sobre sus soluciones, no me es algo ajeno, es a lo que me he dedicado por muchos años. Gracias, Cristian, y se entiende la explicación y créeme que por lo menos acá, parte del distrito, mucha gente, sobre todo en la línea que has trabajado en lo académico, te reconoce el trabajo. También la intención de esta invitación era que pudieses comentar parte de tu trayectoria, que la idea es conocer parte de ello. Bueno, a Luis conocemos parte de su trayectoria, pero la pregunta de rigor, como se le hicimos a Cristian, es cómo ha enfrentado este desafío esta nueva constitución, también como la ha visto de la manera de ir a volantear, feria, conversar con las personas, cómo ha asumido ese rol.
Sí, bueno, es una experiencia inédita para mí. Yo soy dirigente hace muchos años, soy dirigente social, pero soy un sindicalista de toda la vida. Empecé muy joven siendo sindicalista. Llevo 40 años, soy el secretario general de la Confederación de Sindicatos Bancarios y de Sistemas Financieros. Y a partir de allí configuramos lo que hoy día se conoce como Coordinadora Noma AFP del 2008 por la crisis subprime, la crisis de la famosa hipoteca. Por el hecho de que éramos bancarios teníamos más afinidad con la quiebra de un banco como fue Lehman Brothers. Pero he sido sindicalista toda mi vida y fui fundador de la CUT en el periodo de la dictadura. Y por lo tanto siempre he estado enfrentado a las contiendas políticos sindicales que tienen que ver con elecciones. Pero nunca en mi vida había optado a un cargo de representación popular como este de aspirar a ser delegado de este proceso constituyente que para mí es lo más relevante que va a ocurrir en nuestra historia, por lo menos desde su existencia como república. Quizá, ojalá más adelante hayan otros procesos que la superen en términos de importancia. Y claro, nos encontramos en un proceso bastante complejo porque yo creo que no todos entienden lo mismo. No todos entienden que este proceso constituyente es quizá el proceso más importante que está viviendo nuestro país. Porque está en juego una cosa que para mí es relevante, que es imaginarnos un nuevo Estado. Y el solo hecho de preguntarnos respecto de un nuevo Estado sugiere además una cantidad impresionante de preguntas cuyas respuestas comienzan a esbozarse por parte de los grupos que forman distintas expresiones del mundo social. Y eso es lo relevante en política. Creo que el proceso constituyente está haciendo algo que la política, desgraciadamente, en 30 años no había hecho. Y en 30 años la política lo que hizo, llevada adelante por los partidos políticos, en su gran mayoría fue mancillar esta actividad humana que es quizás la actividad humana más importante del ser humano. Al punto de que hoy día la política está tan desacreditada y uno se enfrenta en las poblaciones, en las ferias, con que la gran mayoría de la gente repudia a los partidos políticos. Y eso es lamentable, pues. Nosotros tenemos una pequeña ventaja porque somos de un movimiento transversal que en la Coordinadora Noma AFP tenemos una identidad, nuestros colores son amarillos, rompieron con el rojo y negro, con la tradición del movimiento obrero en nuestro país. Pero la gente no abre las puertas, o sea, es como un salvoconducto que tenemos para que no nos agarren a puteadas. No sé si la palabra, soy un poco académico, soy profesor, pero estamos hablando de política, así que... Y creo que eso es lo desafiante hoy día, poder deliberar, poder debatir, poder conversar, poder confrontar, poder, yo diría, incorporar en el debate la pasión que necesitan quienes esperan y quienes pretenden cambiar el Estado, quienes pretenden el día de mañana llegar a administrar el Estado para cambiarlo. Y no podemos seguir con el viejo juego que el pueblo en su gran mayoría repudia a esta gente que habla con eufemismos, que quiere mantener una suerte de actitud pusilánime frente al debate de las grandes materias que hay que abordar con mucha fuerza. Y creo que eso es lo que está en disputa y tu pregunta central. Bueno, yo me siento muchas veces con harto pudor, porque resulta muy complejo a veces ir a una feria y repartir un volante donde está tu foto. Entonces lo encuentro, creo que eso transgrede parte de la, no sé si transgrede la ética política, pero te genera un conflicto casi existencial, o sea, andas haciendo propaganda para ti mismo. Bueno, nosotros hemos dicho, y yo lo digo, uso harto las redes también, esta no es una candidatura individual, es una candidatura colectiva, somos un colectivo. Creo que hay que recuperar palabras, Natalie, Cristian. El hecho de que estemos politizando el país es ya de por sí un desafío gigante. Y lo más importante es que escuchemos a la ciudadanía, porque entre todos y entre todas vamos a empezar a pensar el mundo mejor. Y también lo hemos dicho, nosotros queremos una nueva constitución, y a veces suena un poco raro, queremos una nueva constitución que respete
sagradamente los derechos de las minorías, pero una constitución que se configure para garantizar los derechos, los beneficios de la gran mayoría, y no como ocurrió en estos 40 años donde esta constitución ha consolidado, defendido, privilegiado los intereses y derechos de una minoría, conculcando los derechos de la mayoría. Creo que ese es el desafío que tenemos. Sí, mira, ahí tú decías algo bien cierto, y sobre todo analizando lo del plebiscito. El plebiscito demostró que hay una mayoría con un 80% frente a una minoría, ¿no? Que esa minoría es la que hoy día domina Chile, que ha de alguna otra forma invisibilizado el querer del pueblo de Chile, y tiene que ver con también unos elementos esenciales que se dio el estallido social, ¿no? La falta de derechos sociales, un sinnúmero de falta de derechos, ¿no? Y también la vulneración de derechos humanos en muchos aspectos, pero de derechos sociales como tal. Y ambos, en este caso Cristian, como tú, Luis, han sido o han trabajado en la línea de los derechos sociales constantemente, en este caso Luis, enfocado, sin duda, no quiere decir que en otro no, pero enfocado en materia educacional, y tú en el caso del sistema de pensiones. Ahí la pregunta para ambos, ¿no? Derechamente, ¿cómo tenemos que enfrentar? Y esto con el diálogo, porque imagino que ustedes a través, ahí yo veía a Cristian también un video que el cual aprovecho de felicitar subiéndose a un trolebús en Valparaíso, pudiendo hablar con los vecinos y las vecinas de Valparaíso sobre este proceso constitucional. ¿Cómo lo han abordado ellos? ¿Cómo esperan que estos derechos sociales estén en la Constitución, y ustedes también de qué manera lo abordarían para que de alguna otra forma esto se pueda dialogar en conjunto, ¿no? Y no perdamos lo que en algún momento el 18 de octubre también construyó, que tiene que ver con la participación, el activo. Ahí, Cristian, bueno, partimos contigo primero. Sí, mira, yo creo que, siguiendo también la conversación que estábamos teniendo, yo creo que la inmensa mayoría de las personas son bastante más sensatas y bastante más razonables sus postulados, sus demandas, que esta nomenclatura en la que la Constitución del 80 y las políticas que le han seguido nos han obligado a vivir. Te lo voy a mencionar en el ámbito de la educación. En educación, la Constitución del 80 y todas las políticas que siguieron nos convencieron de que esto era un mercado, de que las escuelas tienen que competir entre ellas, que lo importante son los rankings, que el lucro es un supermotor del desarrollo, que teníamos que cobrarle a las familias, que las escuelas pueden discriminar y seleccionar a los niños y las niñas según si es que les van a servir o no para subir en los rankings, o si se van a portar bien o no en la sala de clase. Una cantidad de preceptos que francamente son inaceptables, y nos hemos acostumbrado a vivir con ellos, y ellos han sido parte importante del lenguaje y de las prácticas en educación por muchos años. Entonces, cuando uno va a las poblaciones, cuando se sube al trolebús en Valparaíso o se sube a los cerros de San Antonio y conversa con las familias lo que entienden por educación es completamente otra cosa. Ellas entienden que se trata de oportunidades de desarrollo para las niñas y los niños, que no es una cuestión de caballos de carrera que tenemos que entrenar para que suban en un ranking, que se trata de desarrollar todas sus capacidades, todos sus talentos, que tampoco tenemos que empezar a seleccionar a algunos, a ver cuál sirve para el bicentenario, cuál tenemos que dejarlo nomás en una escuela en la que no aprenda. Todas las familias quieren que todos sus niños y niñas aprendan, entienden que algunos tienen más dificultades o tienen más capacidades para un área que para otra, y entonces que uno necesita apoyarles a todos y a todas con integralidad, y reforzar lo que es débil y promover lo que les resulta más fácil. Son preceptos muy básicos, muy elementales de lo que es la educación. Todas las familias entienden que la educación es un derecho, que no puede depender de su bolsillo, las oportunidades de sus hijos y de sus hijas, y que deberían haber escuelas accesibles para todos los niños y todas las niñas sin importar el precio, más bien que no hubiera precio sin importar el dinero, y que no tuvieran que andar ellas peregrinando de una escuela en otra como si sus niños y sus niñas fueran intrínsecamente un problema, ¿eh? Y que a dónde me lo aceptan, dónde me dan un cupo. Entonces, yo diría, si logramos que la Constitución establezca esto que acabo de describir, que es lo que yo converso todos los días con las familias por las calles, si logramos que esta sensatez sea lo que impere en la nueva Constitución, por ejemplo, en el derecho a la educación, que es lo que estoy conversando, vamos a haber hecho un salto gigantesco. Por supuesto, yo te lo puedo ahora decir todo esto en el lenguaje que lo podríamos poner en la Constitución y las leyes, pero en realidad, en el fondo, no se trata más que de volver las cosas a su lugar. El derecho a la educación de los niños y las niñas primero, no los intereses económicos, no los intereses del lucro,
no las ideas de la competencia, el desarrollo de todas las niñas y todos los niños sin discriminación, no las prácticas abusivas que tenemos hoy día, y una educación interesante, estimulante, multicultural, orientada a la igualdad, orientada a la justicia, al respeto a los derechos humanos, a la comprensión de los derechos humanos, al arte, a la música, a la vida sana, al conocimiento de sí mismo y de sí misma, a la vida en sociedad, una educación en colores, digo yo, una educación mucho más interesante, mucho más estimulante que la que hemos tenido, que les transforma en una piececita más de una competencia para un ranking que en realidad no les sirve para vivir mejor y más felices en la vida del siglo XXI que les está tocando vivir. Entonces, ese es el concepto fundamental que yo estoy conversando con todas las personas en San Antonio y también en Valparaíso y a lo largo del distrito. En Santo Domingo estuvimos también esta semana, y lo que yo veo en ellas es una tremenda acogida de esas ideas, porque en realidad, diría yo, vamos a dejar atrás la insensatez de haber creído, de habernos tratado de convencer de que el mercado era la manera de distribuir los derechos sociales, económicos y culturales de las personas, y en particular el derecho a la educación. Vamos a dejar atrás esa insensatez, le vamos a poner una lápida a esas ideas y vamos a reponer una noción central de derecho que yo veo en las demandas y en las preocupaciones de las personas muy latentes, muy evidentes. Gracias, Cristian. Bueno, ahí estábamos hablando de derechos sociales vinculados a lo que es la educación, que ahí tengo otra pregunta para ti más adelante, Cristian, tiene que ver con lo que sabemos que hay desigualdad en la educación, pero como hoy día también la hemos analizado a raíz de la pandemia, que yo creo que se profundiza y se evidencia mucho más, pero también uno de los elementos que se hacen clave, parte el 18 de octubre, que hay que reconocer que esta movilización y esta organización viene de mucho antes, pero que también vimos el 18 de octubre y los días que siguieron las banderas de No Más AFP, y que hoy pareciera ser la gran bandera, otras más, pero de esta nueva constitución, que tiene que ver con la dignidad, ¿no?, de los sujetos y las sujetas a futuro, y que está muy esperanzada. De hecho, comento algo lo personal, mis papás ya están sobre los 60 años, y la aspiración de ellos es que yo y también otros y otras, ¿no?, tengamos otra forma también de ver la vejez con dignidad. Y ahí, Luis, también tú junto con Cristian comparten esta lucha en materia de derechos sociales. ¿Cómo tú hoy día abordarías aquello en esta discusión de esta nueva constitución? Sí, bueno, este es uno de los temas que creo va a concitar quizás una de las, bueno, son varios, pero en general creo que los derechos sociales van a estar puestos como dentro de las prioridades en el debate constituyente. Por supuesto, lo que decía Cristian, el tema de la educación es fundamental, la salud, las pensiones. Y esto dice relación con un tema que es fundamental, porque cuando en los derechos sociales se privatiza, el derecho social deja de ser derecho y se convierte en un negocio. Y así entonces nos enfrentamos dos seres humanos enfermos, con enfermedades terminales, dos enfermos terminales que están en las mismas condiciones, enfrentados a que el Estado le garantice a través de instituciones la salud que demandan. Lo que determinará el servicio que se le otorgará a este sujeto humano va a depender del monto de su billetera, va a depender del ahorro que tenga en su línea de crédito. Y esto es lo más trágico. La salud es la primera expresión donde se demuestra lo perverso que significa que los derechos sociales sean privatizados. Y toda la Carta Fundamental, si uno va al artículo 19 y observa los capítulos referidos a seguridad social, a salud, a educación, todos están transversalmente cruzados por esta idea de que el Estado garantice estos derechos, pero a través de instituciones públicas o privadas. Insisto que cuando entra el mundo privado al establecimiento de los derechos, dejan de ser derechos, porque están determinados por el mercado. Y lo hemos visto. Las pensiones, que quizás son lo más trágico, porque las pensiones tienen un componente de apropiación que es absolutamente indebido en el caso de la contribución o del salario diferido que entregamos mes a mes y que finalmente no es devuelto en condición de salario diferido, sino que más bien es
retribuidos en condición de pensión miserable. Por lo tanto, estos son los temas que van a ocupar parte importante del debate. Y en el tema de la educación me parece relevante lo que dice Cristian. Yo también soy profesor y además yo soy curriculista, así que este es un tema a mí es tremendamente importante. El tema de la educación no solamente pasa porque levantemos la vieja consigna, o vieja digo yo ya 10 años, pero una consigna importante, la educación gratuita y de calidad, pero eso no dice mucho. Hay que darle contenidos. Y cuando nosotros entramos a discutir la cuestión de fondo que es el currículum, cuando empezamos a discutir quién está a cargo de la selección, de la clasificación, de la distribución, de la evaluación de los contenidos, podemos empezar a perder o a ganar la batalla. Cuando Sergio Vitar y Joaquín Lavín en el Ministerio de Educación se dieron esa tarea de consolidar el modelo de despojo que había instalado la dictadura en el campo de la educación, días antes de que terminara la dictadura, la famosa Ley Orgánica Constitucional de Educación, la famosa LOCE, que hoy día se llama LGE, que es lo mismo. Bueno, ahí se estableció la derrota o el triunfo de los monetaristas que instalaron esta lógica perversa del mercado de la educación, al punto que el propio Sebastián Piñera la definió como un bien de consumo. Entonces estamos cruzados porque la restitución de los derechos sociales adquiere una relevancia que es fundamental, pero no es la única, porque tenemos que tener mucho cuidado cuando instalamos este discurso que suena muy bonito y además que es coherente. Queremos cambiar el Estado subsidiario por un Estado garante de derechos sociales. Eso es correcto, pero tenemos que pasar a la segunda pregunta que viene inmediatamente. ¿Cómo garantizamos que esos derechos sociales efectivamente se puedan materializar? Y este no es un tema menor, porque podríamos terminar redactando una carta en el supuesto que tuviésemos la mayoría, una carta extraordinariamente maximalista, donde estén garantizados todos los derechos por el momento de que el sujeto quiera ejercitarlo, no hayan recursos suficientes por parte del Estado. Entonces eso lleva aparejada otro tipo de políticas que van a ser parte del debate. Piensen ustedes que ayer, grandilocuentemente, de manera demagógica, Sebastián Piñera anunció una reforma faltando 30 días. ¿Cómo le podemos creer? Y yo llamo a los auditores de estos programas y de tantos otros a que a lo menos pongan un signo de interrogación. O sea, hay que sospechar de un gobierno que ha sido incapaz de poder plantear una reforma y que ahora se le venga a ocurrir faltando 40 días para la elección del proceso constituyente. Y por tanto es absolutamente imprescindible que quienes aspiren a ocupar un cargo como delegado a este proceso constituyente, insisto que incorporo este concepto de delegado porque nosotros somos delegados mandatarios de mandantes que nos están dando un mandato. En el caso particular mío, escribimos un mandato y lo hicimos público. Ciertamente no es vinculante porque en Chile no hay acciones vinculantes, porque el ordenamiento jurídico de la dictadura en adelante ha hecho que justamente no exista eso, de forma tal negarle o quitarle ese derecho a la ciudadanía para revocar los mandatos. Entonces está implícitamente instalado en la Constitución. Pero creo que si logramos colocar gente que piense y que tenga un componente ético, yo diría, como condición sine qua non para la gran batalla que hay que dar en el campo de las ideas, creo que nosotros podemos ganar mucho. Yo soy de los que tienen mucha confianza. No creo, mira, yo ni siquiera me interesa discutir el tema de los 2/3, de los 3/5. Es una discusión baladí. Porque si alguien cree que es necesario tener los 2/3 para ganar, entonces tiene una definición a priorística, que esto es un problema estrictamente mecánico, etapista. Y estos sistemas, y este debate es un debate a salto, no es lineal, no es evolutivo. Este es una apuesta, es una disputa. Podemos ganar, pero también podemos perder. Por lo tanto, todas estas categorías minimalistas de algunos que piensan que menos es más, o estos maximalistas que pretenden en la Constitución prácticamente transformar la sociedad, acabar con el régimen capitalista, es que en realidad han entendido harto poco de lo que significa este proceso. Y creo que lo que tenemos que hacer en esta etapa es justamente aprovechar estas instancias para el debate. Esto que estamos haciendo ahora, debatir y confrontar, porque uno en estos debates termina aprendiendo más que poniendo su postura.
no sé cuántos Zoom participa y generalmente se va a veces con muchas dudas porque escucha a su contertulio que tiene ideas distintas y eso es tremendamente importante. Yo termino. Tenemos que acostumbrarnos a discutir, a deliberar. Yo soy más viejo que usted y yo viví el periodo López, tenía 16 años para el golpe, entonces tuve la suerte, la fortuna de haber vivido 3 años, se hacía más consciente, más joven en esa época uno, y entendíamos el valor que tiene el debate, el discutir, el conversar, el dialogar. Eso fue extirpado por el consenso. El consenso ahogó la democracia. Y si tú no estabas de acuerdo con el consenso, te descalificaban. Lo viví en carne propia porque era dirigente de los años 80. Entonces, en 90 había que estar de acuerdo con todos. Y creo que eso es lo relevante ahora, que podamos discutir entre nosotros. Y respetarnos, pues, por supuesto, respetarnos, pero discutir. No podemos estar de acuerdo en todo y eso es bueno, es muy bueno. Gracias, Luis. Mira, ahí te decías algo importante, la cual estoy de acuerdo. Claramente, hoy día los derechos sociales son algo importantísimo para poder debatir, dialogar y ponerlo como ejes centrales, pero sin duda el objetivo tiene que ver con generar cambios estructurales, ¿no? Incluso el cambio de la visión de Estado, de cómo lo entendemos y el rol que tiene, ¿no? Y ahí también sabemos que la derecha va a jugar un rol bastante duro, así lo ha presentado con sus mismos candidatos constituyentes, e incluso en el debate previo y la acción que ha tenido este mismo gobierno, y sobre todo en muchas áreas, pero uno de ellos tiene que ver con el área educacional. Y acá en la región de Valparaíso, bueno, y ahí la pregunta va para Cristian, la región de Valparaíso, al igual que todo el país, goza tanto como las tradicionales educación privada, en este caso subvencionada, y también municipal. Al momento de cómo analizar parte de ella, cómo se ha llevado a cabo la pandemia en materia de educación, hemos visto grandes diferencias de cómo poder entender la educación para aquellos que son, en este caso, los niños, niñas, adolescentes, pero a la vez también con el rol que han jugado los profesores y entender también por parte de este gobierno el rol de la educación como un derecho social y no como también un rol propio o incluso derivado para poder generar los movimientos económicos que el país hoy día tiene a raíz de esta crisis sanitaria que lleva con una crisis económica. Ahí, Cristian, no sé si tienes alguna reflexión, visión de cómo hoy día el ministro Palacio ha llevado a cabo esta acción que ha sido bastante brutal, yo creo que súper agresiva con los profesores, ¿no? Pero también con aquellos, no entender, ¿no?, las desigualdades que se dan dentro de los territorios, de los diferentes lugares que tienen lógica centralista, ¿no?, y también propiamente tal en materia de desigualdad en toda su arista. Sí, mira, conectando los dos temas, yo creo que la cuestión central cuando uno dice que va a establecer que la prioridad 1 es el derecho de los niños y las niñas y los jóvenes y jóvenes a la educación, quiere decir que va a supeditar todos los otros intereses de los demás jugadores de este campo a el interés superior de los estudiantes y las estudiantes. En concreto, la libertad de enseñanza en Chile garantiza que existan escuelas privadas y eso está muy bien, pero no podemos pretender que las escuelas privadas tienen el mismo estatus que las escuelas públicas, porque las escuelas públicas no tienen un dueño que esté llevando a cabo un proyecto particularista para sus intereses, para sus ideales, para su propio, llevando agua a su propio molino. Las escuelas públicas son el molino de todos, son el espacio abierto de la sociedad. Entonces, la Constitución tiene que reconocer que la educación pública tiene un estatus superior a la educación privada y que es el hecho de que el Estado se obliga a garantizar los derechos educativos, los derechos de los niños y las niñas en el campo de la educación a través de la educación pública. No quiere decir eso que la educación privada desaparezca, ni mucho menos. Incluso el Estado puede seguir apoyando la educación privada, pero tiene que supeditar cualquier otro interés de la educación privada a garantizar ese derecho. Hoy día eso no ha sido así. Cada vez que hemos intentado impulsar políticas de justicia, políticas de no discriminación, como las que antes mencioné, o políticas de participación en el ámbito privado, en la educación, no hablemos solo del tema de prohibir el lucro, si la cuestión del lucro es lo más aberrante, pero todos los otros intereses privados también pueden limitar el derecho a la educación de los niños y las niñas. Entonces, las otras instituciones privadas van a tener que supeditarse a un marco de derechos, de garantizar derechos, y no de mercado, no de negocios. Incluso si siguen participando, por supuesto, en el área de la educación o de la salud, las empresas privadas que participan en el campo de la salud o las pensiones, si es que no logramos terminar con la AFP. Bueno,
toda empresa, toda institución privada que participa en la provisión de derechos tiene que someterse a un marco en que el derecho es lo prioritario y no sus intereses de lucro o sus intereses privados. Eso es lo primero, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, cuando decimos establecer un Estado social de derecho, de eso estamos diciendo. La manera de garantizarlos es por un sistema público, en primer lugar, y sometiendo el sistema privado a reglas que lo hagan funcionar como garantes de un derecho y no como un negocio. Y en segundo lugar, en el caso ahora de la educación, no sé si es que aplica también para el caso de la salud, pero en el caso de la educación se garantiza con una buena profesión docente. En educación no son las platas, no son los computadores, no son los edificios, son los profesores y las profesoras los que garantizan en la práctica el derecho a la educación. Entonces yo pienso que en la Constitución también podemos establecer el estatus especial que tiene la profesión docente para garantizar el derecho universal a una buena educación. Todo lo demás que ocurre en educación diríamos que es secundario respecto a estas dos cuestiones que acabo de decir. Educación pública, profesión docente, supeditación de instituciones privadas a un marco de provisión de derechos, un marco en el fondo público. Eso es lo más importante. Y si es que tú me preguntas ahora por la contingencia no hace más que demostrar esto. Un Estado que en medio de una catástrofe no es capaz de garantizar la salud, la seguridad, la confianza a las familias, no es capaz de garantizar un espacio de sociabilidad, de desconfinamiento, que es el sistema educacional hoy día para los niños y las niñas, porque no tiene capacidad de liderazgo, porque no tiene credibilidad y porque no logra conducir el sistema en función de los intereses públicos y el interés superior de los niños y las niñas, sino que simplemente tiene que pedir por favor o tiene que poner unos fondos concursables. Y cuando al ministro le preguntan si van a estar los medios en la escuela, dice que hay un fondo concursable, que 400 escuelas quizás se lo pueden ganar. Ese tipo de lógicas es a las que nos referimos. Eso no da ninguna confianza. Y las declaraciones del ministro Palacio también las comenté el otro día ya para las personas que les interese in extenso, pueden buscar nuestro Facebook, nuestro Twitter. La falta de respeto del ministro lo único que hace es poner la guinda de una torta que está construida hace mucho tiempo, que es que en Chile a la profesión docente no se le respeta a la altura de lo que se le exige. Lo que le estamos pidiendo es que se haga cargo de la formación de las nuevas generaciones de chilenos y chilenas. Y sin embargo, lo que le estamos dando son insultos, son condiciones laborales precarias, son bajos sueldos y son una falta de respeto como la que este señor ministro se atrevió la semana pasada a sugerir, que son unos flojos y unas flojas que quieren estar con pijama y pantufla y por eso no quieren ir a trabajar a las escuelas. Ese tipo de declaraciones lo único que hace es mostrar esto, la falta de empatía con el sistema educacional, con los actores del sistema educacional, pero más en general la falta de respeto hacia la profesión docente. Por eso yo estoy diciendo que en la nueva Constitución creo que podemos establecer ese estatus especial, no solo para prevenir las insolencias de un ministro de Economía como este, sino para que el país en realidad le dé los recursos, los medios, las condiciones de trabajo y la dignidad que requiere esta profesión, que es, al final del día, insisto, la que garantiza en la práctica el derecho a la educación, porque este tipo de derechos no se garantiza con un juez porque alguien ponga una demanda porque su niño no aprendió la tabla del 3. Este tipo de derechos se garantiza con políticas públicas, escuelas públicas bien equipadas y una profesión docente bien fortalecida, bien preparada y bien respetada. Por eso es tan central lo que estamos comentando. Sí. Sí, de hecho, muy central. Yo le agregaría también la falta de empatía por este gobierno. Bueno, aquellos que me conocen en Valparaíso, yo soy hija de la educación pública, estudié en el Marítimo Valparaíso, y efectivamente los trabajadores de la educación, y sin duda también los profesores, hacen mucho más allá de lo que la intervención que muchas áreas del Estado no realiza y que tampoco hay políticas públicas por parte del gobierno. Entonces, claramente hay un desconocimiento del rol que hoy día están teniendo los profesores, que no solamente queremos aplaudirlo, sino que se le reconozca, ¿no? Y en eso estoy completamente de acuerdo contigo, Cristian. Y ahí también, en esa misma línea, uno de los muchos, ¿no?, trabajadores y trabajadoras que sufren en este caso la falta de materia de pensiones son los profesores, son las profesoras, pero también todos los chilenos y las chilenas. Es una demanda transversal que se siente y que ayer, como bien lo decía Luis, el presidente Piñera, yo diría incluso desconociendo también el rol que debiese estar jugando el gobierno, y yo diría incluso incitando a la invisibilización de las demandas que se dieron del 18 de octubre hasta ahora,
se levanta una propuesta que, como bien decías, Luis, quedamos todos como, ¿por qué lo hace? No tiene sentido, no tiene cabeza, y a lo mejor si nos puedes comentar cómo la ha asumido, cómo la han tomado ustedes como coordinadora Noma AFP, y también la crítica pertinente, y por qué no es buena esa reforma, sino que hoy día debemos avanzar en otra línea. Sí, bueno, antes de responderte esta parte, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Cristian, en orden a que hay que restituirle primero al profesorado de Chile, a los hombres y mujeres que cumplen esta labor encomiable, como es la labor de la docencia, a primero restituir el reconocimiento social que se merece esta profesión. Porque con las agresiones de las cuales son víctimas por ministros que jamás han tenido un vínculo real con la educación, lo que se hace es mancillar justamente una de las profesiones, o la profesión más antigua del mundo. Los profesores existen antes que Homero. Es la profesión más antigua. Y una sociedad que pretende construirse sobre la base de estructuras sólidas, donde los sujetos que la constituyen, que la conforman, tengan la suficiente capacidad para construir un Estado respetuoso de los derechos más elementales, ciertamente pasa porque quienes están en el ejercicio de la educación sean personas respetadas. Y cuando tenemos ministros que son capaces de emitir juicios absolutamente desmedidos, temerarios, ahí se da cuenta uno que el Estado está siendo administrado por gente que desprecia al profesorado. Y por lo tanto comparto plenamente lo que decía Cristian. Ahora, vinculándolo con el tema de la pensión, de la previsión chilena, bueno, los profesores están aquí sufriendo las consecuencias de un modelo absolutamente fracasado. La capitalización individual, que es la antípoda de los sistemas de seguridad social que se funden sobre la base de la solidaridad, y estos funcionan sobre la base de la capitalización individual, es decir, esta vieja política, ráscate por tus propias uñas, ha hecho posible justamente que tengamos una cantidad impresionante de profesoras con pensiones que son absolutamente miserables, por debajo de los 200.000 pesos. El caso de la profesora María Angélica Ojeda de Antofagasta, que se convirtió en el ícono en la lucha por tratar de recuperar parte de su ahorro y que terminó perdiéndolo en la Corte Suprema, es la expresión más concreta y material de cómo una profesora después de 40 años puede llegar a recibir una pensión de 200.000 pesos. Si el Estado en una sociedad incapaz de otorgarle a una profesora que ha trabajado 35, 40 años una pensión que la dignifique como tal, es un Estado fallido. Esa es la mejor expresión de que estamos frente a un Estado fallido. O sea, porque, ¿qué te preguntan? ¿Qué te preguntan los defensores de las AFP? A mí, por lo menos, los bots y todos estos fanáticos. ¿Y cuántos años cotizó? ¿Y cuánto ganaba? ¿Y qué interesa eso? ¿Qué interesa cuántos años cotizó? Esa profesora trabajó 30 o 35 años, por lo tanto, por sus aulas pasaron 18.000, 20.000 alumnos, 20.000 personas, 20.000 seres humanos. Y ella hizo una contribución. Nosotros le debemos a ella un reconocimiento. Y por lo tanto, así como en la Constitución política se le garantiza a los ex jefes de Estado una pensión vitalicia que es escandalosamente millonaria, bueno, a los profesores todos debieran tener un estándar mínimo, todos, por el solo hecho de haber sido profesores. Bueno, pero todos los chilenos, todos quienes viven, todos los seres humanos se merecen ese reconocimiento, no es una condición. Pero ahora voy a la pregunta tuya. Mira, este sistema la propuesta que plantea Piñera es una propuesta más de lo mismo, con algunas mejorías que evidentemente buscan sorprender, es una propuesta demagógica, populista. Con los mismos recursos públicos se pretende mejorar el pilar solidario. Se aumenta la cobertura a un 60 o un 80%, es decir, casi 400.000 personas van a recibir una pensión que antes no tenían. Claro, uno tiene que ser absolutamente coherente. Antes no tener nada y tener 80.000 pesos, por supuesto que es mejor tener los 80.000 pesos. Pero este sistema, esta propuesta que hace Piñera, la hace usando recursos públicos que seguramente va a rebajar de otras partidas importantes de la agenda social para destinarla a esto. ¿Para qué? Para mantener una industria que opera sobre cánones privados. El 10% que nos quitan a nosotros nuestro salario todos los meses, se le va a sumar un 3% adicional.
y las pensiones no van a mejorar sustantivamente. Todas quedan por debajo del ingreso mínimo. ¿Cuál es la trampa? Piñera lo dijo 3 veces, pero lo dijo rápidamente y quienes le prepararon las diapositivas lo hicieron inteligentemente. Fue una jugada comunicacional muy hábil. Porque dice, las personas van a quedar recibiendo los pensionados que cotizaron una pensión igual al salario mínimo, 326.000 pesos. Pero agrega arreglón seguido, pero solo los que cotizaron durante 30 años. Y la gente, para que sepa, los que cotizaron 30 años, tengo ese dato porque estuvimos revisando, el 12% de las mujeres, 12% de las mujeres solamente han cotizado 30 años y de los hombres solamente el 21%. El promedio es el 15%. Es decir, hay un 85% de las personas jubiladas que no va a poder acceder a este beneficio y eso no lo dicen. Entonces, siempre está la mentira. Es la práctica de un mitómano que desgraciadamente se ha hecho del Estado. Yo lo he calificado como un pequeño dictador, porque en realidad ha gobernado con estados de excepción, con mucha represión, y creo que hoy día llegó el momento de que los congresistas se pongan firmes y no le permitan renovar el estado de excepción. No podemos tener más de un año con toque de queda. Esto está haciéndole muy mal a la salud de los seres humanos. Mira, hoy día tiraron una cantidad impresionante, comunas nuevamente a fase 2, confinamiento, los fines de semana. Pero los hombres y las mujeres que se levantan todos los días de lunes a viernes a trabajar el fin de semana, quisieran salir con sus hijos a un parque, a caminar, y no pueden hacerlo. Pero sin embargo, los sectores de las 3 comunas más ricas de este país tienen casas de 200, 300, 400 metros cuadrados, 1000 metros cuadrados, tienen parcelas, tienen piscinas. Claro, ahí es muy grato estar, pero en un departamento hacinado, en una casa pequeña, como la gran mayoría de las comunas del Gran Santiago, la misma región de Valparaíso, la gente está sufriendo mucho. La salud física y emocional es grave. Bueno, y Cristian lo sabe perfectamente, porque los profesores no solamente están hoy día cumpliendo la labor de educar, están cumpliendo otras labores. Están cumpliendo labores que muchas veces no recibieron formación. Tienen que cumplir el rol de asistente social, de psicólogo, de ayuda a los matrimonios. El tema de la educación es integral, es una cosa muy grande, y el profesor se enfrenta a tener que lidiar con los apoderados, a tener que lidiar con los niños pequeños que están en un computador y que están absolutamente absorbidos por la tecnología, que al mismo tiempo se convierte en un calvario para los pequeños que están intentando educarse sin tener el contacto de la relación social con otros seres humanos, porque la educación es un proceso colectivo. Entonces estamos enfrentados a una situación crítica, Natalie, y Piñera, abusando del drama que viven cientos de compatriotas, tira este anuncio, como te digo, rimbombante, pero creo que ahora llegó el momento que, faltando 40 días para el proceso constituyente, vale la pena que el Congreso se ponga de pie y no le acepte absolutamente nada. Basta ya de que sigan jugando con las ilusiones de nuestro pueblo, porque al fin de cuentas la lucha, la consigna No Más AFP es la que está rayada en todo el país. Este Puerto William hay rayado de No Más AFP, y creo que la consigna que expresa un sentimiento general. Y con este nivel de deterioro después de los 2 retiros, bueno, aquí hay que pasar una discusión de fondo. Y si Piñera quiere mejorar las pensiones, que por supuesto nadie va a estar en contra de la gente más pobre, bueno, que lo haga ahora a través de una ley express, pero el tema grande de la nueva propuesta previsional tiene que ser parte de un debate que primero arranque en la Constitución que vamos a construir. Gracias, Luis. Ya estamos finalizando parte de este, como lo digo siempre, este humilde espacio que tiene como objetivo aportar al debate, que la gente pueda conocer las visiones de los candidatos, en este caso de nuestro distrito 7, como también de otros rincones del país, con el propósito de a dónde vamos encaminados y quién posiblemente pueden estar construyendo esta nueva constitución, que es de importancia de todos nosotros. Recordar que el 11 de abril es necesario que se vaya a votar, que vote por proyecto, que vote también por ideas, que vote también y que conozca a sus candidatos y candidatas, porque vamos a construir los 30 40 años de este nuevo Chile. Para poder repetir este programa lo pueden ver desde la fanpage y también de Twitter, y hoy día también tenemos hace una semanita también que estos programas se dan a través de nuestro podcast
así que lo pueden revisar ahí. A los candidatos también le vamos a enviar, nuestro invitado le vamos a enviar también el link para que lo puedan reproducir, pero como les comentaba, tanto los candidatos como aquellos y aquellas que nos están mirando, el objetivo es aportar al debate de este nuevo Chile con tremendo invitados, siempre en una línea, ¿no? No vamos a invitar de otro sector porque queremos construir un nuevo Chile de otra manera. Y para finalizar, le voy a dar, en este caso, a cada uno de ustedes el minuto para poder convocar a la gente a participar este 11 de abril y también, o de alguna otra forma, la idea que ustedes consideren necesaria expresarle en este espacio. Así que partimos contigo, Luis, y luego con Cristian. Sí. No, bueno, agradecerte la invitación. Es como bien decías tú, un desafío gigantesco que tenemos que hacer el esfuerzo mayor porque adquiramos mucho valor para defender los postulados que la ciudadanía ha levantado a lo largo del país. Y para tener valor hay que estar apoyado en las mayorías. El valor no es un acto individual. No somos aquí los Aquiles de la guerra de Troya, no, nosotros somos sujetos comunes y corrientes que tenemos ilusiones, que tenemos sueños, que tenemos desafíos. Y que estamos asumiendo un rol transitorio, somos dirigentes sociales y queremos librar una batalla importante en el campo del debate respecto al Estado que hay que construir. Pero tener valor para no sucumbir ante la prepotencia de las Marcela Cubillo, de los Andrea Alamán, de toda esta gente de mierda que durante 40 y tantos años se hizo del poder, mancillando los derechos de los más débiles, aplastando los sueños de miles de chilenos y de chilenas, desafiando y además insultando a quienes han venido a nuestro país desde otras naciones a tratar de encontrar un lugar para vivir. Creo que nosotros tenemos un tremendo desafío. Y ese desafío, para tener valor, solamente lo podemos tener en la medida que nos damos cuenta que Cristian, que Natalia y que otros pensamos parecidos. No igual, pensamos parecidos. Pero además, algo sí tenemos en común. Estamos por respetar a la persona humana, estamos por respetar el ecosistema. Creemos en un mundo mejor. Y eso solamente es posible en la medida que lo hagamos de manera conjunta y colectiva. Así que yo te agradezco y espero, si es que soy electo, estar a la altura de los tiempos y cumplir con el sueño y el mandato que ha dado la gran mayoría. Solos no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar solo nuestro país. Pero creo que tenemos hoy día un apoyo importante de la ciudadanía y ojalá Chile cambie en beneficio de todos. Queremos paz. Ellos no nos dejan estar en paz porque nos han declarado la guerra desde hace mucho tiempo y Piñera se ha encargado de repetirlo cuantas veces ha sido necesario, por eso tienen a los militares en la calle. Así que un abrazo, Natalie, y un abrazo, Cristian, y muchas gracias por la invitación. Gracias, Luis. Cristian, el mensaje para aquellos y aquellas que nos están viendo esta tarde y también motivar a la gente que este 11 de abril no se queden en las casas, sino que vamos todos a participar y transformar este Chile que tanto necesitamos que se transforme. Está sin audio. Un gusto conversar contigo, Natalie, y con Luis. Efectivamente, da gusto pasearse por Chile y ver No Más FP en las paredes. Y felicitaciones a Luis y toda su organización por haber liderado esto. Que no es más que la expansión a otros campos de los derechos sociales de lo que los estudiantes y las estudiantes en 2011 hicieron, que es que antes que se pintaran las paredes de No Más FP, se pintaron de no más lucro, educación pública gratuita y de calidad. Y esos estudiantes universitarios en realidad tampoco fueron los que partieron el 2011, sino que fueron los secundarios, que ni siquiera tienen derecho a voto porque son menores de edad, pero sin embargo cambiaron Chile en la Revolución de los Pingüinos en 2006, porque ellos y ellas fueron los primeros que nos hicieron despertar y decir, oye, todavía seguimos viviendo bajo la llovizna y el oscurantismo de la Constitución de Pinochet y sus leyes, como la LOCE. Entonces, desde el movimiento de los pingüinos en 2006 hay una continuidad hasta el estallido social de octubre que ha permitido, que ha posibilitado que estemos conversando sobre una nueva constitución. Sin embargo, para mirar el futuro tenemos que dejar de solo pensar en cómo terminar con la herencia de esa constitución y empezar a pensar en los desafíos del siglo XXI, que es mucho más grande, mucho más complejo que solamente terminar con el mercado en los derechos sociales. Entonces,
como necesitamos seguir conversando, como necesitamos seguir debatiendo, como necesitamos llenarnos de ideas sobre ese futuro que vamos a construir, yo les quiero invitar a que las personas que les interese el tema de la educación en la nueva Constitución se metan, visiten la página www.educacionconstituyente.cl que vamos a lanzar desde mañana y que la vamos a tener como una plataforma participativa para seguir dialogando sobre la educación que queremos, no solo la que no queremos, porque ya parece que tenemos claro la que no queremos, pero tenemos que dialogar sobre la que queremos porque vamos a escribir la Constitución. No solo vamos a borrar la Constitución de Pinochet, sino que vamos a escribir la Constitución del pueblo, y esa la queremos invitarles a todos, a todas, a que sus ideas, sus conversaciones, puede que sean reflexiones privadas o conversaciones en sus equipos docentes, en sus escuelas, en sus familias, las suban, las compartan en esa plataforma. Nosotros nos vamos a comprometer a sistematizarlas, a dialogar y a llevarlas a la Convención Constitucional para que la nueva Constitución, en el capítulo de los derechos económicos, sociales y en particular en el derecho a la educación, representen la voz de las mayorías y especialmente quienes han estado poniendo el hombro en hacer del sistema educacional un sistema que garantice los derechos de las personas. Así es que esa es mi invitación es a seguir conversando, porque queda mucho que hablar sobre la nueva educación, y para que de una vez por todas nos dejemos de hablar de la vieja educación, que la vamos a dejar solo para los libros de historia, como un momento de desquiciamiento en que los Chicago Boys quisieron convencernos de que los derechos de los niños y las niñas se podían transar en el mercado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, y a ti también, Luis, agradecida por su tiempo, su espacio, y también, o sea, por este espacio que han podido asistir, porque se entiende, son candidatos, están, me imagino, con una agenda muy apretada, y dar a conocer sus ideas, sus propuestas, su visión, para nosotros y para aquellos que nos están viendo y aquellas que nos están viendo también, es muy importante. Así que mil gracias, y me voy completamente esperanzada que podemos tener un Chile completamente distinto. Así que insisto a la gente a conocer las propuestas, a conocer el contenido, a conocer a quién representa los proyectos. Así que nada, nos vemos el próximo jueves con otros invitados para hablar de este nuevo Chile que queremos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, gracias.